Hola a todos, gracias por asistir. Mi nombre es Christopher Ferguson y soy el New Business Development Director in Medmont. Thank you all. Again, I'd like to say thank you to Dr. Marino. We're very fortunate to be able to have him, and I would like to pass the presentation over to Dr. Marino now. Thanks very much. Muchas gracias. Muchas gracias, Chris, por tu introducción. Muchas gracias a todos los presentes por gastar vuestro tiempo en venir a escuchar este nuevo seminario patrocinado por Medmont. Me gustaría agradecer primero a los patrocinadores de este seminario, Recursos Ópticos de Colombia, Spectrum Internacional en Centroamérica y Sudamérica, Interlenco en España, Patricia Flores en Chile, Internacional Óptica y Oftalmología en Argentina y a Optirepresentaciones en México. Hoy el tema de este seminario va a ser topografía y ortoqueratología. Cómo vamos a hacer el cálculo, el seguimiento y unas pinceladas de cómo es el control de miopía. Lo primero que me gustaría recalcar y ver es unos primeros conceptos básicos de qué es y cómo se realiza la terapia de ortoqueratología. Bien, tendemos a pensar que la ortoqueratología se realiza mediante una acción mecánica entre la lente y el ojo. Un contacto entre el radio base y el ápex corneal es lo que realiza el moldeo. Y no es así. No es un contacto mecánico entre la lente y el ojo, sino que gracias a la geometría que tiene la lente, el reparto de lágrima en el menisco entre lente y córnea se hace de una forma muy desigual. Mucho más fino en la zona central y mucho más grueso en la zona periférica. En la zona central, al ser ese menisco de lágrima tan fino, lo que hace es que la propia lágrima ejerza una fuerza positiva que va a favorecer la aplanación central de la córnea. Mientras que ese menisco más grueso en la zona periférica va a favorecer una fuerza negativa y por lo tanto va a hacer un efecto de succión y va a permitir que el epitelio se engrose en ese punto. Para trabajar y moldear la córnea con las lentes de ortoqueratología, en la mayor parte de las adaptaciones vamos a necesitar única y exclusivamente el epitelio corneal de nuestros pacientes. Sí que es cierto que en algunas adaptaciones en las que vamos a quitar mayores valores de miopía o tenemos una córnea que es muy plana, podemos llegar a moldear las primeras capas del estroma. Pero en una adaptación normal de ortoqueratología, con el epitelio tendríamos más que de sobra para moldear la miopía de nuestro paciente. Bien, ¿y qué es lo que ocurre en el epitelio para que se realice este moldeo corneal? Bien, en un principio lo que se pensaba es que la célula epitelial, al notar la presión derivada del uso de la lente de ortoqueratología, migraba su posición. Pero si sabemos cuál es una de las características del epitelio, que es mantener la córnea perfectamente impermeable para que no pueda entrar ningún tipo de microorganismo, si la mecánica de la lente de ortoqueratología fuera remover ese epitelio, sería una mala idea para la salud ocular del ojo de nuestro paciente. Conforme han ido mejorando los aparatos de medición, lo que hemos podido medir es cómo se comportan las células con un tratamiento de ortoqueratología. Y lo que hemos visto es que el tratamiento de ortoqueratología se realiza mediante un intercambio de los fluidos tanto intracelulares como extracelulares. Por lo tanto, en la zona central de la córnea se va a aplanar porque los fluidos de las células van a ir siendo menores y en la zona periférica se va a hacer un engrosamiento porque es donde van a ir a parar todos los fluidos de las células centrales. Bien, para trabajar con ortoqueratología debemos de tener siempre una
topografía previa a la terapia. La imagen central que veis es la imagen típica de una lente de ortoqueratología y la respuesta topográfica al finalizar el tratamiento. Un tratamiento de ortoqueratología es completamente reversible. Nosotros podemos adaptar la lente a nuestro paciente, darle el moldeo y si el paciente deja de utilizar la lente de contacto, la córnea volverá a su estado de partida. Será exactamente la misma córnea que cuando iniciamos el tratamiento. El que el tratamiento sea reversible es una ventaja y un inconveniente. Ventaja porque al hacerse reversible, si por cualquier razón la adaptación o el caso que hemos intentado hacer no era el paciente óptimo, pero queríamos probarlo por tema de control de miopía o porque el paciente estaba muy interesado en llevar este tipo de solución, si no llegamos a buen puerto y retiramos las lentes, no vamos a haber hecho ningún cambio permanente en la córnea de nuestro paciente. Por lo tanto, cuando desaparezca el moldeo corneal, el paciente volverá a tener exactamente la misma miopía y volverá a utilizar sus gafas o sus lentes de contacto habituales. Por contra, es un inconveniente el que sea reversible, porque para asegurarnos de que el paciente ve bien desde que se despierta hasta que se vuelve a acostar, necesitamos que el paciente utilice las lentes todas y cada una de las noches. Bien, vamos a ir viendo un poco cómo es el análisis topográfico que debemos hacer y qué parámetros vamos a necesitar para hacer el cálculo de la lente de ortoqueratología. Lo primero que tenemos que saber sobre la ortoqueratología y la seguridad es que no debemos adaptar nunca en córneas patológicas. El tratamiento de ortoqueratología siempre va a ser para córneas sanas. Los topógrafos tienen una serie de índices de regularidad de la córnea que nos ayudan a identificar si estamos ante una córnea sana o una córnea que tiene unos índices alterados. En ningún momento los topógrafos nos van a decir que estamos ante una córnea patológica. Somos nosotros, los profesionales de la visión, los que, analizando los índices que nos facilitan los topógrafos, debemos de identificar una córnea patológica o una córnea sana. En el caso de Medmon, nos permite o nos da tres índices diferentes. Nos da el índice inferior-superior, el SAI y el SRI. Y aparte de darnos el valor, que muchas veces no estamos familiarizados con cuáles son los valores normales o alterados de estos índices, nos presenta los índices con un color. Si visualizamos un semáforo, pues sería exactamente lo mismo. En verde son unos parámetros y una información que está dentro de la norma. En ámbar estaríamos hablando de que esa córnea tiene los índices ligeramente alterados y en rojo que está alterado. Pero repito, en ningún momento el topógrafo nos está diciendo que estemos ante una córnea patológica. Una vez que hemos visto que nos vamos a quedar única y exclusivamente con las córneas sanas de nuestros pacientes, debemos de hacer un análisis de la topografía. Pero si pecamos de impulsividad a la hora de hacer este análisis, podemos pensar que la imagen de la izquierda corresponde a una córnea muy plana, con colores fríos, que la topografía central es una córnea con una curvatura estándar y que la topografía o el mapa topográfico de la derecha corresponde a una con mucha curvatura. Para que estas tres imágenes las podamos considerar una topografía, falta un elemento imprescindible, como son las escalas de referencia. ¿Por qué necesito la escala de referencia? Para poder identificar qué curvatura es cada uno de los colores que nos presenta el software de los topógrafos,
necesito saber qué escala tenemos. Si ese análisis lo hubiéramos hecho impulsivamente, como decíamos que eran córneas diferentes, cuando las tres imágenes que están viendo en pantalla son mi ojo derecho. Las tres es mi ojo. Lo único que hemos hecho para cambiar la representación del mapa de color ha sido modificar la escala de referencia. A la izquierda lo que hemos hecho ha sido una modificación para que se asemeje a una córnea plana, la central es una curvatura estándar y la derecha es una escala normalizada, que los topógrafos cogerán el máximo y el mínimo de la córnea y representarán los colores frente a esa escala. Bien, una vez que tenemos la topografía realizada de nuestro paciente, muchas veces nos quedamos con un mapa y los topógrafos nos permiten muchísimos mapas para poder visualizar y para poder sacar el máximo jugo posible a la topografía que hemos realizado a nuestro paciente y que ese análisis nos sirva para la adaptación de diferentes tipos de lentes de contacto. No nos quedemos simplemente en un axial, no nos quedemos en un tangencial. Cambiemos el tipo de mapa para poder estudiar la topografía en todo su espectro. Aquí podéis ver un mapa combinativo de Medmon en el que veis un mapa de potencia axial, un mapa de potencia tangencial, un mapa de elevación y un mapa de la calidad de la película de la lágrima. Pero en todo momento podemos intercambiar, podemos ir a un mapa refractivo, podemos ir a un mapa de los polinomios de Zernike, podemos cambiar el tipo de mapa a nuestro antojo. No pequéis, por favor, de quedaros simplemente con uno, tocar la escala, porque hay veces que al modificar la escala recibimos la información de una forma diferente y eso nos ayuda a ver la córnea o el problema corneal de una forma diferente. Aparte de la escala y del mapa de color, los topógrafos nos dan una serie de atributos en el que cuantifica la información de la topografía. Medmon, estos que veis en pantalla, son unos ejemplos de lo que yo normalmente utilizo en adaptaciones de ortoqueratología, pero tiene, pues no sé si deciros 100 y me quedo corto, atributos que vamos a poder consultar en todo momento. No solamente tiene atributos que podemos consultar, poner, quitar a nuestro antojo, sino que también nos permite la posibilidad de calcular nuevos atributos que nosotros echemos en falta de la topografía. Nos permite personalizar nuestro topógrafo a nuestro antojo. Para un cálculo de una lente de ortoqueratología, los datos que vamos a utilizar de nuestro paciente van a ser una refracción actualizada, dado que voy a intentar moldear la miopía de mi paciente. Necesito saber qué cantidad de miopía necesito moldear, necesito saber cuál es la queratometría de mi paciente. ¿Por qué? Porque con la refracción y la queratometría voy a hacer un cálculo preciso de cuál debe de ser el radio base de una lente de ortoqueratología para moldear toda la miopía de mi paciente. Debo de estudiar el cilindro de la córnea de mi paciente. ¿Por qué? Porque si yo comparo el cilindro corneal de mi paciente con el cilindro refractivo, me puedo encontrar, antes de poner ningún tipo de lente de contacto en el ojo, que mi paciente tiene un astigmatismo corneal o un astigmatismo interno. Con ortoqueratología no vamos a ser capaces de compensar los astigmatismos internos. Por lo tanto, tendrá que ser nuestro propio paciente el que decida si continuar con la terapia o si paralizar la terapia. Tenemos que hacer un estudio de la excentricidad de la córnea. Medmon nos representa la excentricidad por meridianos. La excentricidad, como sabéis, es la forma en la que la córnea se va aplanando desde el ápex hasta el limbo corneoescleral.
nos va a ser de muchísima utilidad para hacer un alineamiento preciso de la lente de ortoqueratología con la córnea. La potencia de la córnea es muy importante conocerla. Si tenemos la información del K plano, que en el ejemplo veis que es 42,4, y yo a este paciente le tengo que moldear 2 dioptrías, le vamos a dejar con un K resultante al finalizar el tratamiento de 40 dioptrías corneales. Por lo tanto, a priori no voy a tener ningún problema para hacer una adaptación de ortoqueratología en este paciente. Ahora bien, si nos encontramos este mismo paciente que en vez de tener 2 dioptrías de miopía, tuviera 6 dioptrías de miopía, estaríamos dejando a este paciente muy cerca de las 37 dioptrías o incluso por debajo de 37 dioptrías para poder moldear esas 6 dioptrías de miopía que tiene nuestro paciente. En ortoqueratología se habla de un límite para poder aplanar, que son esas 37 dioptrías corneales. Conforme nos vamos acercando a 37 dioptrías corneales, dado que una lente de ortoqueratología tiene un apoyo corneal, pero también va a moldear la córnea, se hace muy difícil, por no decir imposible, continuar moldeando por debajo de 37 dioptrías. También necesitamos hacer un estudio del diámetro de iris visible de nuestro paciente. Necesitamos saber el diámetro de iris porque una lente de ortoqueratología óptima debe de cubrir el 90% del diámetro de iris visible de nuestro paciente. Por lo tanto, si nosotros vemos en Medmon que no tenemos definido el diámetro de iris visible, si yo defino ese diámetro de iris visible, como podéis ver, lo llevamos el aro de iris hacia la zona del limbo corneoescleral. Si hay que hacer un pequeño ajuste, lo realizamos de esa forma. Y lo que os quería mostrar es que se ve el diámetro de iris visible, pero aparte justo debajo pone diámetro orto-K. Esto es un atributo que he calculado yo. Directamente en Medmon, cuando yo realizo el diámetro o mido el diámetro de iris visible de nuestro paciente, automáticamente me dice cuál es el diámetro óptimo para una lente de ortoqueratología. Fijaros también que en una topografía simple de nuestro paciente, con un diámetro de iris visible alrededor de 12 milímetros, con una topografía simple hemos llegado a alcanzar 10-40 de medición por parte del topógrafo. Es una pasada la cantidad de córnea que llega a calcular y a medir Medmon en una topografía simple. Si quisiéramos todavía más, podríamos irnos a un mapa combinativo que entonces lo que nos permitiría es medir toda la córnea de nuestro paciente. Bien, una vez que tenemos calculada nuestra lente de contacto, la debemos de poner en el ojo y este es el fluorograma típico que debéis de ver con una lente de ortoqueratología. Se denomina en ojo de buey. Necesitamos tener 3-4 milímetros de zona de tratamiento. Recordar que el negro de la zona de tratamiento no es un negro por contacto, por roce de la lente con el ojo, sino que el menisco de lágrima es tan fino que no permite a la fluoresceína ser reactiva a la luz azul cobalto. Luego tenemos un anillo de reservorio de lágrima que nos va a permitir esa fuerza de succión. Tenemos una zona de apoyo de la lente con la córnea y el levantamiento de borde. Y todo ello centrado en el ojo.
Bien, una vez que ya hemos hecho el cálculo de nuestra lente, evidentemente debemos de marcar a nuestro paciente que vaya a usar la lente, y eso quiere decir que vaya a dormir con la lente de contacto. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos en cómo hemos visto el comportamiento de la lente de contacto de ortoqueratología, hemos acabado de ver un fluorograma óptimo de una lente de orto. Ese fluorograma lo hemos visto con el paciente con el ojo abierto, porque no tenemos la posibilidad de medir el fluorograma con el ojo cerrado de nuestro paciente. Por lo tanto, el mejor de los fluorogramas no tiene por qué darnos la mejor de las topografías, dado que durante las horas de sueño nuestro paciente va a cerrar los ojos, pero nosotros no vamos a poder medir cuál es la cantidad de lágrima que tiene el paciente, no vamos a poder saber cuál va a ser la posición que tome los ojos del paciente. Sabemos que los ojos a la hora de dormir suben y se van hacia temporal, pero no sabemos la posición exacta que toman y tampoco sabemos cuál es la tensión palpebral de nuestro paciente. Por lo tanto, la única prueba objetiva que tenemos para poder ver qué han hecho las lentes y dónde han hecho el moldeo es la topografía corneal tras haber dormido con las lentes. Una vez que tenemos la topografía, nos permite evaluar el centrado de la lente de contacto, de la lente de ortoqueratología. A la izquierda podéis ver un descentramiento superior, en la zona central un tratamiento centrado y en la zona de la derecha un descentramiento inferior. Estas topografías, cuando son anómalas, lo que nos permite es hacer cambios en los parámetros de la lente de contacto para llegar a esa topografía centrada. Cuando trabajamos con los topógrafos nos permiten una serie de mapas, pero también nos dan la posibilidad de combinarlos o hacer mapas comparativos entre dos mapas, entre dos topografías. El mapa comparativo nos es de muchísima utilidad en la adaptación de ortoqueratología. ¿Por qué? Porque nos permite comparar la topografía previa a la terapia, de cómo era el ojo de nuestro paciente sin ningún tipo de moldeo y sin interacción de la lente de ortoqueratología, con la topografía de después de haber utilizado la lente de contacto. Por lo tanto, nos va a dar un mapa resultante en el que vamos a poder ver cuáles son los cambios reales que han surgido en esa córnea. No solamente cuáles van a ser los cambios, sino qué posicionamiento ha tomado la lente durante las horas de sueño. Aquí podéis ver 3 mapas comparativos en el que se representa un descentramiento inferior, una isla central o un descentramiento superior. Dentro del mapa comparativo en Medmon nos permite realizar ese mapa comparativo en cualquiera de los mapas que nos permite visualizar las topografías. En cuanto a las adaptaciones de lentes de ortoqueratología, yo me quedo con el mapa axial y el mapa tangencial. Por lo tanto, la comparativa lo haremos en axial y posteriormente en tangencial o viceversa. Cuando hacemos una comparativa de potencia del mapa axial, como podéis ver, se nos representa una escala que va de más 10 a menos 10. Los cambios que vemos en ese mapa comparativo, en esa comparación que nos ha surgido, no son muy claros, no vemos unos cambios muy grandes. ¿Por qué? Porque deberíamos ver cambios de 10 dioptrías arriba y de 10 dioptrías abajo. Pero claro, no siempre vamos a moldear 10 dioptrías. En este caso, en este paciente, lo que hemos hecho ha sido moldear alrededor de 4 dioptrías y media. Si yo acoto mi escala de la comparación, lo que voy a conseguir va a ser tener
muchísima más información de cómo es el tratamiento. La comparativa en el mapa axial me va a dar una información de cómo ve nuestro paciente, de cómo regular es esa zona de tratamiento que estamos moldeando en la córnea. Si por contra pasamos a un mapa tangencial, lo que vamos a ver va a ser cómo es la forma de la córnea, la forma del engrosamiento que estamos realizando al hacer la ortoqueratología y dónde está ese engrosamiento. En el mapa tangencial nos pasa exactamente lo mismo que en el mapa axial. Recordar que en todo momento podemos modificar la escala de referencia y acotarla a los parámetros que nosotros queremos. Si lo acotamos, como podéis ver, es como si se hubiera hecho de día al hacer la comparación. Vemos los cambios perfectamente, sabemos que es un tratamiento centrado, sabemos que la zona de tratamiento es correcta. Bien, ¿qué ocurre cuando hacemos una adaptación de ortoqueratología en un astigmatismo? ¿Se puede? Sí, por supuesto, pero puede llegar a dificultar la adaptación. Lo primero que debemos de ver y analizar es cómo es ese astigmatismo. Aquí en pantalla estáis viendo dos astigmatismos que pueden tener el mismo valor dióptrico, en torno a 2 dioptrías, ambos de astigmatismo corneal, pero la morfología del astigmatismo es muy diferente. A la izquierda veis un astigmatismo central y a la derecha estáis viendo un astigmatismo que va de limbo a limbo. Si nosotros nos visualizamos el astigmatismo central, nos tenemos que dar cuenta de que más o menos a 8 milímetros de cuerda del ápex, 4 superior, 4 inferior, nos encontramos con una franja verde de curvatura similar en los 360 grados de la topografía. ¿Qué me está indicando eso? Que en cuanto yo dé con la altura sagital adecuada de la lente de contacto que voy a adaptar, no voy a tener problemas a la hora de realizar la adaptación. Voy a tener un tratamiento perfectamente centrado. Y ese pedazo de astigmatismo que teníamos no me ha influido a la hora de hacer la adaptación. El problema lo tenemos cuando tenemos un astigmatismo que va de limbo a limbo, porque se generan dos superficies de contacto diferentes en la córnea. Si nos fijamos en el fluorograma y nos fijamos en cómo se comporta el fluorograma en el meridiano horizontal, lo que podemos ver es un fluorograma que no está nada mal. Tenemos levantamiento de borde, zona de apoyo, anillo de reservorio de lágrima, esos 3-4 milímetros de zona de tratamiento. ¿Por qué ocurre eso? Porque la lente está apoyando en ese meridiano. Pero si nos fijamos en el meridiano de la parte más curva, lo que podemos ver es un encharcamiento. La lente está pivotando en el meridiano plano y está basculando sobre el meridiano curvo. Si os fijáis en la parte inferior, el levantamiento de borde se une con el anillo de reservorio de lágrima. Si nos encontramos con un paciente que tiene este patrón de fluoresceinograma, debemos de saber que al no tener cerrado el anillo de succión, la ortoqueratología no se va a hacer de una forma correcta. Nos vamos a encontrar con pacientes a los que no seamos capaces de quitarle toda la miopía, pacientes que le vamos a inducir astigmatismos por el descentramiento provocado por la lente. Si nos fijamos en el vídeo del fluorograma, vamos viendo cómo se encharca tras el parpadeo el meridiano vertical, mientras que el meridiano horizontal es muy correcto. Y aquí podéis ver
cuál sería la respuesta topográfica tras haber dormido el paciente con la lente, con una diferencia muy grande dentro del área pupilar. Por lo tanto, este paciente no va a tener una correcta calidad visual. Bien, para poder calcular una lente de contacto de ortoqueratología tórica para ajustarse a la forma de ese astigmatismo corneal de nuestro paciente y que el alineamiento de la lente sea perfecto en los 360 grados, tenemos la herramienta del mapa de elevación. El mapa de elevación es aquel que nos compara la córnea de nuestro paciente con una esfera de referencia. Por lo tanto, va a haber puntos de esa córnea que queden por encima de la esfera de referencia y puntos de la córnea que queden por debajo. El meridiano más plano tendrá ese punto por encima de la esfera de referencia y el meridiano más curvo estará por debajo de la esfera de referencia. Cuidado a la hora de realizar el mapa de elevación, dado que invierte los colores y puede llegar a confusión. Si no tenemos Medmon, por desgracia, que sepáis que hay algunos topógrafos que este mapa de elevación, en vez de poner una esfera pura, ponen una esfera con excentricidad. Ese valor de la excentricidad, si no somos capaces de alterarlo, nos puede llegar a falsear el dato del mapa de elevación. Bien, ¿cómo vamos a utilizar ese mapa de elevación? Bien, una lente de ortoqueratología normalmente va a empezar a tener un apoyo en la córnea en la cuerda de 7-8 milímetros. Por lo tanto, en el mapa de elevación lo que haremos será hallar la altura media de los meridianos. Quiero saber cuál es la altura media del meridiano horizontal, del meridiano más plano y la altura media del meridiano más curvo, el meridiano vertical en este caso. Bien, en la parte nasal, a 4 milímetros del ápex, teníamos más 21 micras, en temporal más 23, lo sumamos y lo dividimos entre 2 para hallar la media de ese meridiano. Pues bien, la media de altura de ese meridiano es 22 micras. Bien, vamos al meridiano vertical. En la parte superior, esa córnea tiene menos 43 micras. En la parte inferior tiene menos 27 micras. Pues bien, la media del meridiano vertical es de 35 micras. Al tener una media de ambos meridianos, ahora podemos saber cuál es la distancia desde el meridiano plano al meridiano curvo. Ahora, si cogemos esos dos valores y los sumamos en valor absoluto, lo que vamos a obtener es la distancia, la diferencia de apoyo que se va a encontrar una lente de ortoqueratología entre el meridiano plano y el meridiano curvo. Por lo tanto, puedo calcular la lente de contacto de ortoqueratología con la periferia tórica para que el alineamiento sea perfecto. Si sois usuarios de Medmon, que sepáis que directamente Medmon nos ha generado un atributo que se denomina diferencia SAG en 8 milímetros, donde directamente nos está dando el valor que hay de diferencia entre ambos meridianos. No tendríamos que hacer ningún cálculo. Directamente Medmon nos lo calcula por nosotros. Bien, una vez que ya hemos calculado cuál debe de ser la diferencia de toricidad, ponemos la lente de contacto en el ojo y nos encontramos con un alineamiento perfecto de la lente. Como veis, se nos ha cerrado por completo este anillo, ya no hay esa comunicación con el levantamiento de borde. Por lo tanto, en cuanto demos con la altura sagital adecuada de la lente,
vamos a tener un tratamiento centrado y la visión de nuestro paciente va a ser fantástica. Bien, ¿qué ocurre en cuanto al control de la miopía? Bien, que sepamos que los estudios muestran que para el año 2050, que está aquí al lado, como quien dice, la mitad de la población mundial va a ser miope. La mitad de la población mundial. Como sabéis, las lentes de ortoqueratología realizan un control de la miopía en nuestros pacientes. Evidentemente en nuestros pacientes jóvenes, no en nuestros pacientes adultos, que esos ya los damos por perdidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los mecanismos por los que la lente de ortoqueratología realiza un control de la miopía? Bien, si analizamos cómo es la compensación óptica de la miopía con una gafa, lo que podemos percibir es que nosotros hacemos llegar la imagen a la fóvea de nuestro paciente. Si nosotros estamos mandando esa imagen con un menisco de miópico en gafa, la imagen que va a llegar a la retina también va a ser esférica. Por lo tanto, en la fóvea vamos a tener a una focalización perfecta, pero en la retina periférica lo que vamos a hacer es que vamos a hipermetropizar esa parte de la retina. Claro, esa parte de la retina no tiene una necesidad de agudeza visual perfecta, pero quiere ver lo mejor posible. Entonces, esa retina periférica es la que envía los estímulos de crecimiento axial del ojo. ¿Qué ocurre? Que el ojo crece, viene otra vez la miopía porque empezamos a focalizar antes de la retina. ¿Qué hacemos nosotros, profesionales de la visión? Aumentamos la miopía y volvemos otra vez al mismo esquema. Otra vez la retina periférica se ha vuelto a hipermetropizar, otra vez manda los estímulos de crecimiento axial del ojo, vuelve a crecer, volvemos a ser miopes y así hasta que la miopía se convierte en una miopía más. Bien. En cuanto a la adaptación de una lente de ortoqueratología, lo que estamos haciendo en córnea es que hacemos que el paciente, la imagen, focalice en la fóvea de nuestro paciente perfectamente, como con la gafa, pero por contra, como estamos haciendo un gradiente de potencia, un desenfoque periférico desde el centro hasta la zona del engrosamiento, en esta retina periférica que antes nos marcaba el estímulo de crecimiento de longitud facial del ojo, lo que estamos haciendo es hacerle miope o emetropizando, de forma que esa retina periférica no tiene la necesidad de mandar los estímulos de crecimiento axial del ojo. Porque si mandara esos estímulos, no solo no mejoraría su visión, sino que encima empeoraría la visión. Podéis decir, ¿y vamos a controlar la miopía a cero? El control de la miopía no quiere decir que vayamos a coger a un paciente con 3 dioptrías de miopía y le vayamos a dejar con 3 dioptrías de miopía de por vida. El control de miopía es que un paciente que le estaba subiendo la miopía a razón de media dioptría cada 6 meses, por lo tanto una dioptría anual, le podemos hacer que ese avance miópico durante el año, reducirlo a la mitad. ¿Lo podemos paralizar? Sí, pero ya con una reducción a la mitad y un paciente que utilice las lentes de ortoqueratología durante 3 años, ya le hemos hecho que la miopía no le suba dioptría y media. Para poder llegar a controlar la miopía con una lente de ortoqueratología, no nos vale cualquier valor miópico,
Si adaptamos una lente de ortoqueratología a un niño con una miopía muy baja en torno a una dioptría, no generamos el desenfoque periférico necesario. Se dice que para poder hacer un control exhaustivo de la miopía con ortoqueratología, necesitamos que la miopía del niño esté en torno a 2 dioptrías y media. De hecho, si estudiáis cómo están diseñadas todas las lentes blandas de control de miopía que están saliendo al mercado actualmente, todas tienen un desenfoque periférico de 2 dioptrías y media. Por lo tanto, habrán ocasiones en las que será interesante hacer una adaptación de una lente blanda de desenfoque periférico, y cuando el niño llegue a un valor como para que la ortoqueratología sea un método de compensación óptico y de control de miopía adecuado, adaptar la lente de ortoqueratología. El control de la miopía, muchas veces nos encontramos con que cuando intentamos explicárselo a los padres, dicen, no, si a mí me da igual que la gafa de mi hijo sea más gorda o menos gorda. Pues lo que tenemos que hacer ver es que la miopía no es un riesgo en sí misma, sino es por todas las patologías que lleva asociadas. Las patologías que llevan asociadas la miopía van a ir cambiando la posibilidad del riesgo en función de cuanta más miopía tenga nuestro paciente. No es lo mismo tener un paciente con 3 dioptrías de miopía que tener un paciente con 6 dioptrías de miopía. Los riesgos se ven multiplicados. ¿Qué riesgos podemos tener mayores? Pues de tener cataratas prematuras, desprendimiento de retina, degeneración macular, glaucoma, etcétera, todas las patologías asociadas a la miopía. Con Medmon hay una cosa que podemos hacer y ver para ver cómo es ese desenfoque que estamos haciendo en la retina periférica. Si nos fijamos otra vez en el mapa comparativo que veíamos antes y nos fijamos en la sección que hay en la posición inferior, lo que estamos viendo es cómo hemos hecho una aplanación total de la miopía de nuestro paciente a nivel central y cómo se va haciendo un desenfoque en nube por la zona pupilar. Ese desenfoque en nube es el que está provocando que estemos haciendo un desenfoque y haciendo que la retina periférica no envíe esos estímulos de crecimiento axial del ojo. Si vemos esta sección más ampliamente, podemos ver cómo desde la parte central de la pupila hasta la parte periférica hay hasta 4 dioptrías y media de desenfoque. Por lo tanto, si nos encontramos con este patrón a la hora de hacer una ortoqueratología, debemos estar muy contentos porque estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para realizar un correcto control de la miopía a nuestro paciente. Pues hasta aquí el seminario de hoy. Muchísimas gracias a todos por haberos conectado. Recordaros que el día 27 vais a poder disfrutar de un nuevo seminario en el que tanto Randy Kojima como Patricia Flores, Edgar Dávila, César Rodríguez, Carlos Salazar y yo mismo os contestaremos a vuestras preguntas. Agradeceros la presencia una vez más aquí en el seminario patrocinado por Medmon. Si tenéis alguna pregunta, por favor, podéis hacerla a través de GoToWebinar. Deciros que a los que estéis interesados que os pongáis en contacto con vuestro distribuidor de Medmon, porque por haber asistido a este seminario vais a tener un descuento, una promoción especial en la adquisición de Medmon. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Dr.
Moreno, I appreciate your taking the time to give this presentation. Very interesting indeed. Thank you very much.